El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Sean todos bienvenidos en esta hora a la cápsula profética. Hemos estado mirando el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24 y el 25, en donde hoy comenzamos el estudio textual del capítulo 25. Luego de haber sido advertidos por el Señor en Mateo capítulo 24 acerca de su venida como ladrón en la noche, y de habernos dicho que ese día de su venida sería como en los días de Noé, que es el tiempo cuando Él viene para arrebatar su iglesia. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te doy por tu palabra, gracias por mis hermanos, gracias por los que en todas partes están viendo estos videos en esta hora. Gracias por todas las personas que se han ido añadiendo a este ministerio. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas de escudriñar tu palabra para gloria de tu nombre y para bendición de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 25 de Mateo es una amonestación y un llamado a la iglesia del Señor a estar vigilante, a que todo el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, entienda la necesidad de estar preparados en cualquier instante, en cualquier momento, para el regreso de Cristo por su iglesia. Y el Señor lo hace aquí narrando una parábola que tiene un profundo significado profético. En este capítulo 25 el título dice Parábola de las 10 vírgenes. Y los protagonistas de esta parábola son, número 1, el esposo o el novio, que es Cristo. Y número 2, la iglesia, tipificada por 10 vírgenes, que a su vez la parábola divide en dos grupos, de a 5 cada uno. 5 de esas mujeres eran prudentes, 5 de ellas insensatas. Esto nos declara y nos enseña entonces que hay dos clases de personas que se encuentran esperando al Señor. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura, porque no se han contaminado con falsas doctrinas y porque obviamente esperan la venida del Señor. Así que les invito para que leamos Mateo 25, versículo 1 y 2. Dice la palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Como podemos ver, todas las vírgenes tenían lámparas, pero las prudentes tenían aceite extra en sus vasijas. Y lo más maravilloso de todo esto, hermanos, es que podamos juntos entender el significado de las lámparas, que, como vamos a mirar, la misma Biblia se encarga de resolvernos el misterio al enseñarnos que la lámpara significa dos cosas. Una la encontramos en el Salmo
119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué sería de nosotros, amados, si el Señor no hubiera dejado su palabra para nosotros? En esta vida andamos a través de un camino oscuro, lleno de maldad, pero no obstante, Él nos dejó la palabra de Dios, que es una lámpara que nos brinda luz, que nos muestra el camino por el cual debemos transitar, que va mostrándonos el camino que tenemos delante para que no tropecemos en nuestro andar. En la oscuridad, cualquiera se puede tropezar con lo que se encuentra en el camino, pero la palabra de Dios nos ha sido dada para que tú y yo podamos salvar cualquier obstáculo, cualquier peligro que se nos presente, mediante la luz que la palabra nos proporciona. El camino por el cual tú y yo transitamos no le es desconocido a Dios, porque Él es la luz, y esa luz la encontramos directamente en su palabra, para que por el camino que transitamos no andemos como a tientas, sino que podamos conocer el plan de Dios para nuestras vidas, revelado a través de su palabra. Lo que indica que el camino que andamos no nos es desconocido, nos es revelado a través de la palabra de Dios, que obviamente es nuestra lámpara. Pero el libro de Proverbios, el capítulo 20, en el versículo 27, dice, note bien: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Así que entonces el significado de la lámpara nos permite entender la importancia que no tiene solamente la palabra de Dios, sino que también tiene nuestro espíritu. Nuestro espíritu, que tú y yo sabemos que fue regenerado, al que se le dio vida estando muerto en delitos y pecados, y que se ha convertido obviamente en el recipiente en el cual es depositada la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, que es su conocimiento. Pero también en la lámpara es indispensable el aceite, como vimos ahí en Mateo capítulo 25, porque además de que tenemos nuestro espíritu regenerado y que la palabra de Dios se alberga en nuestro espíritu, debemos mantener ese espíritu lleno de aceite, es decir, ser llenos del Espíritu Santo, que tú y yo sabemos que el aceite es símbolo del Espíritu Santo y de su llenura, y quien es no solo nuestro maestro, sino también el intérprete de la revelación de la palabra del Señor, y el único que puede enseñarla verdaderamente a nuestras vidas. El único que puede comprender la palabra es el Espíritu Santo, y Él nos da a conocer la revelación de Dios a través de ella. Así que, amados, todo esto lo ha hecho Dios por medio del nuevo nacimiento, con un propósito específico que encontramos en Mateo capítulo 5, el versículo 14 al 16. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre
un monte no se puede esconder, ni se enciende la luz y se pone debajo de un almud, es decir, de un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú y yo brillamos en medio de las tinieblas. Tú y yo hemos sido llamados a ser luz, a resplandecer en medio de un mundo corrompido, de un mundo en pecado. Tú y yo somos la luz del mundo. Y somos la luz del mundo gracias a la palabra de Dios, que ya vimos que es lámpara, pero gracias a nuestro espíritu, que también es lámpara, en la cual se deposita el conocimiento y la sabiduría de Dios, que es la que produce el brillo de nuestro vivir en este mundo. Cuando miramos en Mateo 25 a las vírgenes, pareciera que no hay en ellas ninguna diferencia. Sin embargo, eso es lo mismo que ocurre cuando miramos la iglesia del Señor, que vive precisamente hoy, antes de la segunda venida de Cristo, en una continua espera, que obviamente lo que la iglesia del Señor espera es el arrebatamiento, y pareciera que en el conjunto de los miembros del cuerpo de Cristo no hay ninguna diferencia. Sin embargo, la palabra de Dios dice en Mateo 25, versículo 3 al 5, lo siguiente: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y esto es algo muy importante, hermano, que lo tengamos presente. Aquí el Señor predijo el momento en que cuando Él venga por su iglesia, encontrará dos tipos de personas. Y usó la parábola de las vírgenes prudentes y de las vírgenes insensatas, para que todos nosotros, los creyentes de la era de la gracia, de la dispensación de la gracia, que está próxima a terminar, podamos darnos cuenta de que sí hay una diferencia. 5 son prudentes, 5 son insensatas. Esto nos enseña, amados, que solamente las personas que sean capaces de oír la voz de Dios, que las personas que puedan llenar su vida con la revelación de la palabra, llenar su vida con el Espíritu Santo, permanecer llenas del Espíritu y aplicar la palabra diariamente a sus vidas, son las vírgenes prudentes. Pero que todos los que no sean capaces de oír la palabra de Dios, y aún aunque la oyen, y que a pesar de que la escuchen, la nieguen y no crean en lo que la palabra de Dios dice acerca de la venida de su Hijo, estarán viviendo entonces vidas descuidadas, vidas carnales y despreocupadas. Y esa clase de creyente representa a las vírgenes insensatas. Solo quienes estemos unánimes en un mismo sentir y en un mismo espíritu somos los pilares en el reino de Dios. Solo los que tengamos el poder del Espíritu Santo en el reino de Cristo, y que de principio a fin podamos vivir dando testimonio de Él y exaltando con nuestras vidas la obra maravillosa que Él ha hecho al redimirnos y salvarnos. Los que alimentemos nuestro espíritu diariamente con la palabra y la revelación de Dios enseñada por el Espíritu Santo,
y que por supuesto creemos en el inminente regreso del Señor para arrebatarnos, estaremos completamente entonces preparados para su venida. Las vírgenes insensatas, por supuesto, dicen que carecen de aceite. Y si carecen de aceite y no tomaron el aceite suficiente, implica de que no permanecen llenas del Espíritu Santo, que es el único que puede revelarnos este misterio maravilloso de Dios y aclararlo en nuestro entendimiento y en nuestro espíritu para que podamos vivirlo. Por eso el versículo 5 dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Quiero confesarles que para mí ese texto ha sido muy difícil de entender. Pero dice que las 10 vírgenes se durmieron. Y la razón por la que se durmieron es porque el esposo se tardó, no llegó en el momento que ellas lo esperaban. Pero justamente es aquí, amados, donde se revela la diferencia entre las dos. Las prudentes, pese a que se durmieron, estaban preparadas para actuar inmediatamente cuando fueran despertadas inesperadamente. A pesar de que se durmieron, sus lámparas permanecieron encendidas, en tanto que las doncellas insensatas sencillamente no estuvieron preparadas. El aceite que tenían sus lámparas no fue suficiente para salir a recibir al esposo. Dice el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Es decir, las 10 dispusieron su corazón para recibir al esposo. La hora esperada había llegado. Y allí se revelaría la insensatez de todos los que tuvieron una vida cristiana negligente, que aunque pudieron congregarse por años, haber sido miembros de una comunidad cristiana por muchísimo tiempo, jamás tomaron en serio la venida de Cristo. Y serán sorprendidos por su venida. Repito, para ellos inesperada. Con dolor lo digo, pero hay multitud de ministerios y a través de las redes, de la televisión, que por supuesto que no hablan del inminente regreso de Cristo por su iglesia. Cantidad de pastores que no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Y esa es una tragedia terrible. Pues cuando el Señor venga, serán sorprendidos. Y obviamente se quedarán. Del 8 al 10 dice la Escritura: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Amado hermano, amigo, ¿en cuál de los dos niveles te encuentras tú? Hoy el llamado del Señor, con amor y con profundo respeto y cariño, es a que nos examinemos y miremos en cuál de las dos categorías estamos. ¿Soy una virgen prudente o soy una virgen insensata? Me preocupo diariamente por alimentar mi espíritu con la palabra de Dios. Y no solo con alimentarla, sino con vivirla, con creerla, con confesarla, con hacerla
parte de mi vida diaria? ¿O soy un creyente que cada 8 días desempolva su Biblia, la pone bajo su brazo y la lleva para ir a congregarse? Y la abre quizás hasta con pereza para escuchar el tema del cual se va a predicar, para salir de nuevo y dejarla en cualquier lugar como un libro más sin importancia. Estas mujeres no tenían el aceite suficiente para mantener su lámpara encendida. Y entonces corren a las prudentes para que les den del aceite que ellas tienen, pero ellas tienen su aceite suficiente. Y entonces les dicen: vayan, compren a los que venden el aceite. Y de verdad, amados, que hoy en día muchas congregaciones se han convertido en un negocio. Muchos ministerios a través de la televisión y de la radio son un negocio, donde cada uno de los creyentes debe aportar su dinero, y entre más dinero aporte, supuestamente, más bendición, más aceite recibe. Lo cual es una tremenda mentira. Aquí, según la parábola, ellas entonces van a comprar, dice el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Honestamente, hermanos, esto es un autoexamen. Aquí no estamos ni condenando, ni heretizando, ni juzgando a ninguno. Pero honestamente, tú que escuchas esta palabra, que es un espejo en el cual vemos lo que somos y lo que tenemos, ¿cómo te calificas a ti mismo? ¿Eres sensato y prudente, o insensato y necio como las vírgenes que salieron despavoridas a comprar aceite? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y cuando ellas llegaron, las que estaban preparadas ya habían entrado con él a las bodas, y ya la puerta estaba cerrada. Esto literalmente se cumplirá en el arrebatamiento de la iglesia. Muchos ministros, pastores, hombres de alabanza, etcétera, se van a quedar si sus lámparas no están encendidas y si no tienen el suficiente aceite de reserva para este momento extraordinario que está próximo a suceder. Cuando el rey regrese por su novia, ya no habrá más tiempo de nada. O estamos listos hoy y enteramente preparados cada día de nuestras vidas, o en el momento que el Señor regrese va a ser demasiado tarde. Aquí cabe muy bien el texto de Apocalipsis capítulo 3, el versículo 20, que yo te invito para que lo leas conmigo. Apocalipsis capítulo 3, 20 dice, hablando de que cuando vinieron las insensatas, la puerta se había cerrado. Dice el verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hoy la puerta está abierta y el Señor nos está llamando a vivir una vida genuina de consagración, a ser llenos del Espíritu Santo y llenos del conocimiento de la sabiduría de Dios, a aprovechar bien nuestro tiempo, porque los días son malos. Y note bien, hermano, que dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se habla de una cena de intimidad. Aquí habría mucho que explicar y muchas maneras de interpretar el texto, pero yo quiero
llevarlo a las bodas del Cordero. El propósito de que las vírgenes estén preparadas es poder entrar con Cristo a celebrar las bodas del Cordero, la gran cena con el Señor Jesucristo. Y Él está hoy a la puerta llamándonos. Pero si oímos su voz, Él podrá entrar en nosotros y nosotros en Él a través del arrebatamiento eterno, para poder tener comunión perfecta con Él y cenar con Él en la gran fiesta de las bodas del Cordero. Es maravilloso, hermanos, y muy inquietante el darnos cuenta de que dice el versículo 13 de Mateo 25, el versículo 11, dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y esto verdaderamente es algo sumamente preocupante. El texto termina en el verso 13 diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí, amados, es importante anotar que la palabra nos está diciendo es que debemos estar siempre listos. Listos para ser arrebatados. A pesar de que por el cansancio quizá hayamos dormido, pues todas se durmieron. Si oímos la voz que dice: viene el esposo, despertamos listos, porque hemos tenido siempre ese espíritu de arrebatamiento del que les he hablado en otros temas, y porque lo estamos esperando con deseo, con amor, porque unidos en el espíritu decimos: sí, ven Señor Jesús. Y tenemos que estar alertas, hermano. Y dejo constancia en esta hora de que aquí no se nos está hablando de lo que hacemos para el Señor. Pues muchos que predican, que cantan, que tienen en la iglesia una posición de autoridad, se van a quedar también. Porque es que lo que nos salva no son las obras que hacemos, sino la consagración y la intimidad que tenemos con el Señor diariamente en nuestras vidas. Aquí no se trata de lo que hagamos para el Señor, sino de la clase de vida que individualmente estemos llevando. Obvio que hay mucho por hacer para el Señor, amén. Pero lo más importante es nuestra relación personal con Dios. Y hay una palabra en Mateo también, capítulo 7, versículos 21 y 23, que dice mucho al respecto. Dice el versículo 7, en el capítulo 7, verso 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Note bien, no basta con decir Señor, Señor cada día. Eso no es suficiente. No basta con congregarnos todos los días, si eso es posible. No basta con decir que oramos y hacemos y evangelizamos y actuamos dentro del cuerpo de Cristo, sino que el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchas veces nos preocupamos por hacer un montón de cosas y de participar en una cantidad de cosas,
Pero la verdad, mis amados, esas cosas por las que nos preocupamos tantas veces son en realidad la voluntad del Señor. ¿Estamos viviendo para hacer la voluntad del Padre o a lo que nosotros nos pueda parecer que es hacer esa voluntad? Aquí lo importante, amados, es tener la conciencia de que somos vírgenes prudentes, de que estamos llenos del Espíritu Santo, de que amamos a profundidad su hermosa palabra y nos llenamos y nos alimentamos con ella diariamente, y que el resto de obras que hacemos son las que la Biblia dice que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y hay muchas cosas que uno quisiera hacer para el Señor, pero que no son la voluntad de Dios. De ahí que aún en eso, tú y yo tenemos que estar sintonizados con la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué lo digo? Porque el verso 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Note usted personas, amados, que están haciendo cosas para el Señor, como profetizar, como seminario de liberación y echar fuera demonios, como orar por los enfermos y hacer muchísimos milagros en el nombre del Señor. Pero como ustedes ven, eso no es suficiente. Pues dice el verso 23, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amados, que el Señor nos ayude. Aquí podríamos decir muchísimas cosas alrededor de estos textos. Pero lo importante es que el Señor nos ha dejado la advertencia y está escrita. Y la pregunta que de nuevo les digo que debemos hacernos es: ¿qué clase de vírgenes somos? ¿Somos prudentes o somos insensatas? ¿Hacemos muchas cosas para tratar de demostrar que somos espirituales y que somos hijos de Dios? ¿O sencillamente hemos entendido que lo único que cuenta en este asunto del arrebatamiento es que el Señor nos encuentre haciendo su perfecta voluntad? Nos encuentre llenos del Espíritu Santo, llenos del conocimiento de su palabra y, por supuesto, con nuestras lámparas encendidas, enteramente preparados para ese glorioso momento, y con la vasija llena de aceite extra por si nos faltara algo para poder brillar en medio de las tinieblas. Que el Señor, mis amados, nos ayude y que el Espíritu Santo nos guíe a entender esta verdad. Querido Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús y oramos para que tú, querido Espíritu Santo, nos ayudes. Nos ayudes a tomar muy en serio el asunto de tu venida. Nos ayudes individualmente, no a juzgar a otros, no estamos juzgando a nadie, estamos haciendo una reflexión respecto de lo que tú exiges de nosotros para el momento glorioso de tu venida. Y tu exigencia es que estemos preparados, que estemos listos, que nuestras lámparas estén encendidas, que tu palabra y mi espíritu estén en una misma armonía y unidad para hacer tu perfecta voluntad y no movernos para hacer ninguna otra cosa que no sea tu perfecta voluntad. Señor, ayúdanos y guíanos. Y muchas gracias por esta reflexión. Amén. Amén y amén. Amados, que el Señor
les continúe bendiciendo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.